Muy buenas a todos, soy el maestro FI de ajedrez Pablo Díaz Miño y estamos en un nuevo vídeo para el canal de Estrategia contra Táctica. En el día de hoy os voy a enseñar las diferencias que hay entre un caballo y un alfil. Porque a vosotros siempre habrán enseñado que el alfil y el caballo valen lo mismo y que valen 3 puntos. Pero al final, esto es una regla general que se estableció y que dice que esas dos piezas valen lo mismo, pero sin embargo el alfil mueve en diagonal y el caballo en L. Es decir, dependiendo de la posición, una pieza será mejor o la otra. Entonces, en este vídeo os lo voy a enseñar. Vale, tenemos una posición que si nos ponemos a contar los peones, por un lado tenemos 6 en el lado blanco y 6 por parte de las negras. Tenemos un alfil que, si nosotros nos guiamos en que el alfil vale 3 puntos, pues 3 puntos, más un caballo que vale otros 3 puntos. Es decir, si no tienes ni idea de valorar una posición y te guías simplemente en contar los puntos que tienen ambos lados, pues dirías que es una posición de tablas, ¿no? Pero claro, esto no es así. Básicamente, en las posiciones cerradas, los caballos son mucho más fuertes que los alfiles. Y esto es muy sencillo de explicar y lo vais a entender fácilmente. Voy a hacer caballo F2 para quitar los cuadraditos. Bueno, le toca a las negras aquí. Voy a hacer rey F8, por ejemplo, ¿vale? Vale, simplemente, si la posición está cerrada, el alfil no puede mover porque lo está impidiendo, por ejemplo, estos dos peones. Si, por ejemplo, el alfil estuviese aquí, pues tampoco podría mover porque lo impide este peón. Entonces, el alfil, sus movimientos son en diagonal y sin embargo, en las posiciones cerradas, los peones restringen su movimiento. Sin embargo, el caballo en las posiciones cerradas, por ejemplo, si lo llevamos aquí a D3, tiene grandes casillas por H. Se puede ir también por H3. Entonces el caballo tiene muchísima vida en las posiciones cerradas y sin embargo el alfil tiene muy poca vida en las posiciones cerradas. Entonces en las posiciones cerradas el caballo es mucho mejor que el alfil. Y aquí os lo voy a enseñar muy fácilmente. Por ejemplo, aquí la jugada natural básicamente es sacar el caballo y vamos a sacarlo por F2 porque no tiene otra casilla. Y vamos a suponer que el negro, vale, ahora nuestra idea es irnos hasta D3 y hasta C5 para tocar ambos peones. Pues entonces el negro va a ir hasta la casilla C8 para defenderlo, porque es la única casilla donde puede defender ambos peones a la vez. Alfil E8, caballo D3, alfil D7 y caballo C5. Y hemos llegado a esta posición y es que si os dais cuenta el alfil no sirve para absolutamente nada, simplemente está defendiendo y cuando el caballo quiera, el caballo se puede quitar y ir a por otro lado, pero el alfil ahora mismo está totalmente encerrado debido a que el caballo está controlando sus dos casillas. Entonces el caballo está totalmente controlando al alfil enemigo. Entonces el caballo aquí es claramente superior y se gana muy sencillo. Por ejemplo, vamos a jugar un par de jugadas más. Rey F4, Rey G7, Rey G5, vamos a hacer Rey H7, tomamos el peón. Estoy haciendo jugadas aleatoriamente pero con bastante sentido y sería una partida normal y corriente. H5, Rey G7, H6 y simplemente ya ganamos la partida. Porque por ejemplo, rey por H6, caballo por E6 y va a caer toda la estructura de peones y estos peones van a coronar. Vale, entonces si os habéis dado cuenta, y ahora, bueno, os voy a explicar otra cosa. Si por ejemplo yo aquí decido hacer esto y quedarme quieto, es decir, por ejemplo hacer rey F, es decir, por ejemplo el alfil D7, yo hago rey F4 y vuelvo después F3, es decir, todo el rato así, pues serían tablas, porque básicamente las negras es que no pueden hacer nada. Si os fijáis, si os ponéis en la piel de las negras, por ejemplo, voy a girar el tablero, aquí, ¿cuál sería vuestro plan para ganar? Pues básicamente no hay, porque el rey no puede pasar hasta al otro lado, ya que lo impiden los peones, y el alfil no puede pasar tampoco al otro lado, ya que lo impiden tus propios peones. Entonces, la posición es o ganan blancas o son tablas. Y en este caso, evidentemente, os acabo de demostrar cómo las blancas ganan muy fácilmente. Vale. Ahora os voy a poner otro ejemplo que va a ser exactamente lo mismo, pero con el alfil en casillas negras. Es decir, en la misma posición, pero el alfil en vez de estar en casillas blancas, en casillas negras. Vale. Pues esto, aunque creáis que no, cambia mucho. Y en esta posición es totalmente decisivo, ya que el alfil aquí en casillas negras puede hacer que la partida sea tablas muy fácilmente. Vale. La principal diferencia. Si os dais cuenta, la estructura de peones de las negras es toda en casillas blancas y aquí el alfil están negras. Entonces el alfil puede moverse libremente por cualquier lado
y sin que su estructura de peones le esté impidiendo el paso. Sin embargo, vamos a irnos a la posición, por ejemplo, aquí. Vamos a suponer que hago aquí rey E8. Bueno, vamos a hacer rey E7 mejor. Es decir, aquí el alfil negro no se puede mover libremente, ya que, por ejemplo, aquí se choca. Aquí se choca. Si me voy aquí, aquí se choca. Si llego aquí, se choca. Entonces está chocando con su propia estructura de peones. Y además, no puede atacar ningún peón enemigo porque los peones están en negra y él es un alfil en casillas blancas. Sin embargo, aquí si por ejemplo conseguimos hacer, por ejemplo, vamos a suponer que hace caballo F2. Vamos a suponer que conseguimos llevar el alfil hasta D6. Entonces estamos atacando los peones enemigos. De hecho ya estamos tocando el peón de G3 y si lo ponemos en D6 estamos tocando a dos peones a la vez. Entonces que el alfil esté en casillas negras es muy significativo, ya que primero no se choca con su estructura de peones y además está amenazando a los peones enemigos. Por ejemplo, aquí vamos a hacer la jugada natural caballo D3 y aquí alfil D6. Y aquí la principal diferencia con la posición anterior es que ya el caballo no puede saltar tan libremente a ninguna de las casillas. Bueno, podría saltar, pero ya las negras tienen la opción de capturar. Y además, las blancas ya no pueden mover el caballo libremente, ya que está el peón de B4 tocado por el alfil. Entonces, claro, ya hay una gran diferencia. Bueno, además, aparte de esas dos, este alfil controla casillas como puede ser F4, que es la casilla de entrada para el rey enemigo. Entonces este alfil está atacando el peón, controlando las casillas del caballo y controlando las casillas del rey para que entre, del rey enemigo. Sin embargo, si el alfil es de las mismas casillas, es decir, en este caso blancas, que nuestra estructura de peones, no puede hacer nada de eso. Entonces, básicamente, por ejemplo, vamos a hacer aquí rey F3, rey F7, y no hay bueno, vamos a hacer rey E7 mejor. No hay forma en la que las blancas puedan entrar en esa estructura de peones. Es decir, es una posición de tabla, es decir, simplemente las blancas se pueden quedar quietas y van a conseguir hacer tablas. Pero si os dais cuenta, en la posición anterior, las blancas ganan muy sencillo. Entonces, así como resumen para que os quede claro. El alfil y el caballo no valen lo mismo, depende mucho de la posición. En las posiciones cerradas, el caballo es mejor que el alfil. Y, como norma general, el alfil que está en color distinto a tu estructura de peones, por ejemplo en este caso, negro, y aquí la estructura de peones en blanca, suele ser mejor que el alfil que está en la misma casilla que tu estructura de peones. Y esto se conoce como el alfil bueno, en este caso, y el alfil malo en caso contrario. Espero que os haya quedado muy claro esta gran diferencia y que no cometáis el error de cuando valoráis una posición decir yo tengo un alfil, él tiene un caballo, estamos igualados. No, tenéis que tener también en cuenta otros aspectos de la posición. Espero que os haya quedado muy claro. No olvidéis suscribiros al canal, activar la campanita. Si habéis tenido alguna duda o queréis que suba algún vídeo, no olvidéis que lo tenéis que dejar en los comentarios. Y espero veros en la siguiente. Un saludo y nos vemos en la próxima.